Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que de verdad nos tiene a todos con el corazón en un puño y la curiosidad disparada. ¿Están listos para sumergirse en los detalles más jugosos sobre uno de los eventos más esperados del año en el mundo del entretenimiento turco? Porque hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Demet Özdemir. Sí, esa actriz que nos ha robado el corazón con su talento, su carisma y, seamos sinceros, con esa sonrisa que ilumina la pantalla. Y es que, como muchos ya sabrán, Demet está a punto de dar un paso importantísimo en su vida personal. Se casa. Pero la pregunta del millón, y el motivo por el que estamos todos aquí reunidos virtualmente, es ¿dónde se casará? Y no solo eso, porque la historia de amor detrás de esta unión es tan romántica, tan cinematográfica, que merece ser contada con todo lujo de detalles. Así que prepárense, pónganse cómodos porque vamos a desvelar el lugar secreto de su boda y, lo que es aún más fascinante, el escenario de su primer encuentro. No se vayan porque esto se pone muy interesante. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, ¿a qué esperan? Suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni una sola de estas primicias. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las mejores historias. Pues bien, como les decía, Demet Özdemir y su prometido, el talentoso músico Ozan Koç, están en la recta final de los preparativos de su boda. Y aunque la pareja ha sido bastante discreta al respecto, poco a poco se van filtrando detalles que nos permiten ir armando el rompecabezas. Imaginen la escena, una pareja que irradia amor, que se complementa a la perfección, y que está a punto de unir sus vidas en una ceremonia que sin duda, será un reflejo de su estilo y de su hermosa historia. Ahora, la gran pregunta es, ¿dónde se dará este mágico momento? Se rumorea fuertemente y con fuentes bastante fiables, que la boda se llevará a cabo en un lugar que combina elegancia, belleza natural y una atmósfera de ensueño. Estamos hablando de un hotel de lujo en Estambul. Sí, la vibrante y mágica ciudad que ha sido testigo de tantas historias, será el telón de fondo de su unión. Pero no se trata de cualquier hotel, queridos míos. Se habla de un lugar con vistas espectaculares, jardines impecables y salones que prometen una decoración digna de una película romántica. Piensen en la combinación perfecta de tradición y modernidad, de opulencia y calidez. Un sitio que permita tanto una ceremonia íntima y emotiva como una celebración grandiosa para amigos y familiares. La elección de Estambul no es casualidad, por supuesto. Es la ciudad que los ha visto crecer, triunfar y, lo más importante, enamorarse. Es un escenario que habla de su identidad, de sus raíces, y de los sueños que comparten juntos. Imaginen las luces de la ciudad como testigo, el Bósforo como telón de fondo, la brisa marina acariciando a los novios mientras intercambian sus votos. Es simplemente perfecto. Este hotel de lujo en particular del que se habla no es solo un edificio, es una experiencia. Se dice que cuenta con una arquitectura impresionante que mezcla elementos clásicos otomanos con un diseño moderno y vanguardista. Sus salones podrían ser transformados para reflejar la personalidad única de Demet y Ozan, quizás con toques bohemios y artísticos que hagan eco de sus carreras creativas. Los jardines cuidados al milímetro podrían ser el escenario ideal para la ceremonia civil o para un cóctel al atardecer, con el cielo de Estambul pintándose de colores cálidos y dorados. Y las vistas, las vistas. Imaginen a los novios y a sus invitados contemplando el majestuoso Bósforo, con los minaretes de las mezquitas emergiendo en el horizonte y el bullicio de la ciudad como una banda sonora lejana. Sería un espectáculo inolvidable, un marco incomparable para un momento tan trascendental. La elección de Estambul como epicentro de su unión también tiene un significado profundo en términos de su relación. Es la ciudad que ha sido testigo de su ascenso a la fama, de sus primeros pasos en el mundo del espectáculo y, sobre todo, del florecimiento de su amor. Es un lugar cargado de recuerdos, de momentos compartidos, y es natural que deseen comenzar su vida de casados en el mismo lugar que ha sido testigo de tantas etapas de su noviazgo. Además, Estambul, con su rica historia y su vibrante cultura, es un escenario que siempre ha cautivado la imaginación, un lugar donde la fantasía y la realidad a menudo se entrelazan. Es el ambiente perfecto para una pareja que en sí misma parece sacada de una novela romántica. Pero si pensamos que la ubicación de la boda es fascinante, esperen a escuchar cómo se conocieron estos dos tórtolos. Porque su historia, mis amigos, es de esas que te hacen creer en el destino, en las conexiones inesperadas y en que a veces el amor te encuentra en los lugares más insospechados. Se dice y es.
To es algo que ha trascendido en varias entrevistas y en el propio corazón de sus seguidores, que su primer encuentro tuvo lugar en un avión. Sí, han oído bien. No fue en un set de rodaje, ni en un evento social, ni a través de amigos en común. Fue en el aire, entre las nubes, durante un vuelo. ¡Qué romántico, por favor! Imaginen a Demet, seguramente regresando de algún viaje de trabajo o disfrutando de unas merecidas vacaciones, y a Oğuzhan, quizás de gira o también buscando un respiro. Y de repente sus caminos se cruzan en un espacio confinado, donde las miradas se encuentran, las sonrisas surgen y, quién sabe, quizás una conversación tímida se transforma en algo mucho más profundo. El hecho de que su relación haya comenzado en un lugar tan fugaz, tan pasajero como un avión, le da un toque aún más especial. Es como si el universo hubiera orquestado ese encuentro para que dos almas destinadas se encontraran en medio del viaje de la vida. Y a partir de ahí, como si fuera el inicio de una hermosa película, empezaron a construir su historia. La magia de este encuentro en un avión radica en su aparente aleatoriedad y a la vez en su destino manifiesto. No fue un encuentro orquestado, no fue una cita a ciegas, fue un cruce de caminos fortuito que, sin embargo, sentó las bases de una conexión profunda. Podríamos imaginar la escena, el murmullo de los motores, la luz tenue de la cabina, y de repente, dos personas que, en medio de la rutina de un viaje, descubren una chispa de conexión. Quizás intercambiaron unas pocas palabras, una sonrisa cómplice y se despidieron con la esperanza tácita de volverse a encontrar. Es el tipo de encuentro que se convierte en una anécdota encantadora, una historia que contarían una y otra vez, señalando ese momento como el instante en que todo comenzó. Claro que, como en toda buena historia de amor, también hay momentos de duda, de espera y de confirmación. Al principio ambos eran figuras públicas con sus propias carreras, sus propias vidas. Y aunque la chispa pudo haber surgido en ese primer encuentro en el avión, la vida los llevó por caminos diferentes por un tiempo. Pero el destino, ya saben, es caprichoso y a veces te da segundas oportunidades. Se reencontraron, las conversaciones se hicieron más fluidas, los encuentros más planeados y gradualmente, ese interés inicial se transformó en un amor sólido y verdadero. Y todos hemos sido testigos de cómo su relación ha florecido. Hemos visto sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas, la complicidad que irradian. Es evidente que hay una conexión profunda, un respeto mutuo y una admiración que va más allá de la fama. Oğuzhan Koç, un artista consumado con una sensibilidad única, y Demet Özdemir, una fuerza de la naturaleza en el mundo de la actuación, con una energía contagiosa. Se complementan a la perfección, ¿verdad? Cada uno aportando lo mejor de sí a la relación, creando un equilibrio hermoso y una fortaleza envidiable. Esa segunda oportunidad, esa reconexión, es crucial en su narrativa. Demuestra que a veces el amor necesita tiempo para madurar, para encontrar su momento perfecto. Sus carreras, tan exigentes y demandantes, seguramente pusieron a prueba su relación en sus inicios. Pero la solidez de su vínculo se hizo evidente a medida que pasaba el tiempo. Sus apariciones juntos, donde no solo se muestra el afecto sino también el apoyo mutuo, han cautivado a sus seguidores. Ver a Oğuzhan respaldando a Demet en sus proyectos y a Demet celebrando los éxitos de Oğuzhan es un testimonio de una asociación verdadera y equitativa. Sus redes sociales se han convertido en un escaparate de su amor, compartiendo momentos cotidianos y gestos de cariño que revelan la profundidad de su conexión. No son solo dos celebridades, son dos personas que han encontrado en el otro un compañero, un confidente y un amor duradero. Y ahora, con la boda a la vuelta de la esquina, podemos imaginar la ilusión y la emoción que deben estar sintiendo. La elección de Estambul como lugar de la boda es un guiño a su hogar, a su identidad, pero también a la magia de una ciudad que ha visto nacer innumerables historias de amor, tanto en la ficción como en la vida real. Imaginen el vestido de Demet, diseñado con esmero y elegancia, y el traje de Oğuzhan, impecable y lleno de estilo. Las flores, la música, los invitados, todos reunidos para celebrar esta unión tan esperada. Sin duda será una noche inolvidable, cargada de emociones, de risas y, por supuesto, de mucho amor. Y el hecho de que el origen de su amor sea un encuentro tan casual y romántico como el que tuvieron en aquel avión, solo añade una capa más de encanto a su historia. Es como si su amor estuviera destinado a despegar, a volar alto y a alcanzar nuevas alturas, igual que ese primer encuentro que los catapultó hacia esta hermosa aventura. La expectativa en torno a la boda es palpable.
Los fans están ansiosos por ver los detalles, desde el vestido de la novia hasta la decoración del lugar, pasando por la lista de invitados y por supuesto, las primeras imágenes de la pareja como marido y mujer. La elección del hotel de lujo en Estambul sugiere una celebración elegante y memorable, un evento que reflejará su estatus como figuras prominentes en el mundo del entretenimiento turco. Pero más allá del glamour, lo que resalta es la autenticidad de su relación, un amor que comenzó de la forma más inesperada y que ahora culmina en una unión formal. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en la vida y en los planes de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. La verdad es que son una pareja que inspira, que demuestra que el amor verdadero existe y que a veces puede empezar de la forma más inesperada. Y ahora, mientras esperamos con ansias las fotos y los detalles de su gran día, nos queda la satisfacción de haber desvelado algunos de los secretos mejor guardados de su relación. La boda en Estambul, un lugar lleno de historia y romanticismo, y el primer encuentro en un avión, un momento que demuestra que el amor puede aparecer cuando menos lo esperas. Son detalles que hacen que su historia sea aún más especial y que todos sus seguidores, nos incluyamos, nos sintamos parte de esta hermosa celebración. La narrativa de su romance, desde ese encuentro fortuito en el aire hasta la boda en una ciudad icónica, es un recordatorio de que el amor puede surgir en los lugares y momentos más inesperados. Es una historia que resuena con muchos porque habla de la posibilidad de encontrar una conexión profunda en medio de la vida cotidiana, de la importancia de las segundas oportunidades y de la belleza de una relación que se construye sobre la admiración mutua y el respeto. Su viaje desde ese primer vuelo hasta el altar es una inspiración para todos los que creen en el poder del amor. Y bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Hemos desgranado los detalles de la boda de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, revelando el lugar especial donde unirán sus vidas y recordando el romántico escenario de su primer encuentro. Espero que esta información les haya resultado tan fascinante como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece la elección de Estambul como lugar de la boda? ¿Creen que el primer encuentro en un avión es un símbolo de su relación? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Me encanta leer sus impresiones y sus pensamientos. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de la noticia y de nuestra compañía, no olviden darle un gran *** me gusta ***. Su like significa muchísimo para nosotros. Y si creen que a alguien más le podría interesar esta noticia, compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdennos a que esta comunidad siga creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se pierdan ni un solo vídeo. Gracias por acompañarnos, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más historias y mucho más entretenimiento. Hasta la próxima, mis queridos. Cuídense mucho.